porque él es un jugador compulsivo y debe $50,000 a unos mafiosos en la calle. Él necesita ayuda, él está enfermo. Cuando llaman del hospital, que él se cortó las venas en un baño de un casino. Por yo tenerla a ella en mi casa, ellos me están cobrando el dinero a mí, o si no, ellos me matan. ¿Alguna vez te ofreció a ti como pago? Sí, doctora. ¿Y pagó? Esposo Roberto, antes era una persona ordinaria, tosca, ahora es una persona refinada, delicado, imagínese más delicado que yo. Brevis, Paul, Ve, doctora, Travis, Levis. quiero que me den cariñito, usted sabe, doctora, como él era antes, que era una persona, un animal, un gorila, un Tarzán. Y anoche llega y me dice, vamos a hablar sobre el caballo de Troya. ¿Qué caballo de Troya? Móntate como un caballo. Yo te dije hablar. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor noruego Henrik Ibsen dijo: la vida de un hogar deja de ser libre y hermosa cuando está acosada por deudas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y las deudas no siempre son financieras en esta vida. Pueden manifestarse de muchas maneras. Vamos a ver cómo lo hacen en este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no tengo por qué estar pasando por esta situación. Yo no me busqué esto, no tengo por qué arriesgar mi vida. Es que yo estoy desesperada. Yo necesito su ayuda. Ella no puede ser tan inhumana. Buenas tardes. Buenas tardes. Yoli, tú eres la demandante. Explícame quién es Lori, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Dale. Lauri es mi cuñada, la esposa de mi hermano Héctor. Ok. Él está en estos momentos recluido en una clínica psiquiatra por un intento de suicidio, ya que él no pudo con la presión porque él es un jugador compulsivo y debe $50,000 a unos mafiosos en la calle. Pero el problema no termina ahí. Por yo tenerla a ella en mi casa, ellos me están cobrando el dinero a mí, quieren que yo los pague, o si no, ellos me matan o lo cobran de alguna manera. Los mafiosos Los estos. mafiosos. Y yo necesito que ella se vaya de mi casa hoy mismo. ¿Cómo me voy a ir, chica? Si tengo una bebé, yo no tengo a dónde ir. Es que ese no es mi problema. Considera. Él No, no debe estar aquí. Espérese un momento, espérate. O sea, tú me estás insinuando que si ella se va de tu casa, estos mafiosos van a parar de cobrarte el dinero a ti. ¿Correcto? ¿Por qué tú piensas eso? Yo pienso eso porque ella ha alcahueteado todo este tiempo a mi hermano. Ella sí ha hecho tratos con ellos. O sea, ella sabe de qué clase de Yo personas lo he estaban hablando. ayudado. Yo no sabía que él le cogía dinero a esa gente. Ella sí lo sabía. O sea, ellas se meten a mi casa a base de embuste, de mentira. Y yo entiendo que al yo sacarla a ella de mi casa, ellos sí van a poder, ¿verdad? Irse, que le cobren Ok, a ellos. Ok, ahora cuéntame, ¿hace cuánto están viviendo contigo? Ellos llevan en mi casa aproximadamente 3 meses. 3 meses. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fueron a parar a tu casa? Bueno, antes que nada, yo quiero explicarle más o menos lo que es mi hermano. Ajá. Para que usted conozca la clase de joya de hermano que yo tengo. Ok. Sí, porque él es una joyita. Desde Ya. niño el hombre daba problemas, le robaba dinero a mi papá, me robaba dinero a mí. Él le robaba, si un vecino dejaba un peso mal puesto, él se lo llevaba. O sea que desde pequeño, Desde pequeño. tuvo problemas de comportamiento. A los- ¿Lo llevaron a los médicos? No, a los 13 años, mi papá nos crió solo, a los 13 años. La policía fue a mi casa porque él falsificó documentos para meterse al hipódromo. A los 17 años, mi papá se lo llevó a trabajar, duró 2 días en el trabajo. Y a los 18, él decidió, mi papá le dijo, mira, tienes que cooperar con nosotros en la casa porque él se dedicó a darse la buena vida en la casa, jugando PlayStation, fumando, bebiendo, y no hacía nada por su vida.
Cuando mi papá le dice a él que tiene que aportar a la casa, él le saca el dedo, se enredan a la pelea y él no apareció jamás. O sea, tu él hermano se desapareció. se fue. Ok. Se fue. Ok. Pasan varios años, mi papá con esa angustia, con esa pena, lo logra conseguir y quiere hacer un acercamiento como padre e hijo para que ellos se reconcilien. Él le dice, préstame dinero, mi papá hizo un préstamo, le prestó el dinero y jamás supimos de él. Pero ¿cómo entraron a tu casa? Pues cuando llego a mi casa un día de trabajar, él está muy sentado en la escalera con su flamante esposa, con una niña en brazos, y a decirme una mentira, a decirme que ellos habían ¿Sabes tenido... que si te decíamos la verdad no nos ibas a aceptar en la casa? Ya estábamos en la calle, chica, considera. Yo los dejo entrar a mi casa con la condición de que me ayuden con la electricidad y los gastos de ellos. Ajá. Solamente la comida, caso que eso nunca pasó. Ajá. Eso nunca pasó. ¿Sabes que yo no tenía trabajo? Yo no Al podía poco aportar tiempo. económicamente. Él podía, él supuestamente trabajaba. Ella me decía que él trabajaba. Y yo le decía, Lauri, ¿por qué él no viene a dormir? Porque yo me daba cuenta en las noches que él no venía. No, él está limpiando unas oficinas. No. O sea, que ella lo Doctora, apañaba, sí, lo ella le pasaba la mano, lo encubría para que él hiciera su todas fechoría. las cosas. No, y yo le ok. preguntaba a Lauri por qué él Claro. no viene. Y esto todo fue en Puerto Rico, Todo fue en Puerto Rico. donde hay casinos, Claro, donde hay un casino en cada esquina. en todas las esquinas. Exacto. Ok. Ahí me pide $200 prestados y ahí es que yo digo, aquí está pasando algo. Porque como un hombre que trabaja día y noche no tiene para unas medicinas para su hija. Claro. Ahí le digo a ella, mira, ¿cómo es posible que ustedes no tengan dinero para eso si mi hermano supuestamente trabaja tanto? Pero como es para la niña, accedo y le presto los $200, pero de todos modos me siento a esperar a mi hermano que llegue para dialogar, a ver si es ella o si es él, para uno, ¿verdad?, ver la versión correcta. No llega. Por la noche ella me dice, mira, voy a ir a comprarle las medicinas y los pampers a la niña. Tampoco regresó. La niña llorando, cuando yo voy a la nevera, ¿sabe qué, doctora? No había leche. La irresponsable ni leche le compró Yo a la no niña por soy estar detrás de él. irresponsable, yo Por estar siempre detrás de estoy un con mi hombre hija. en los casinos. Yo siempre Ella la tengo, la yo la niña no estoy tenía leche. criando O sea, me sola. pide Yo $200 la para la crío medicina, sola. pero no me podía pedir O por sea, un que litro el de tal leche. trabajo de la noche no había un trabajo. No había tal Era trabajo. él jugando en el Exacto, casino. era él jugando. Ok. No había tal trabajo, no Y bueno, existía. ¿y qué fue que perdió? Perdió $50,000. Él le pidió dinero a los mafiosos, prestado, $50,000 porque a un banco no pudo ser porque un banco no va con una pistola a mi casa a cobrarme. No, claro que Ni no. un banco me dice a mí que si ellos no pagan, ella tiene que pagar, que ella tiene nada de esas cosas. Y así fue así fue como te enteraste de todo Así esto. fue como me enteré de eso. Y entonces esa gente- a él le dio porque que se iba a suicidar. Ahí cojo yo y me siento, pido unos días de mi trabajo para sentarme a hablar con él, tratar de ayudarlo. Le digo, mira, vamos a hablar, vamos a buscarte una ayuda. Él restrayó todo. Allá ella ese día que llegó de comprar las cosas, que no llegaba, y la niña sin leche. Me tuve yo que tirarla a la calle, comprar leche. Cuando regreso, ella llegó con él agolpeado. Le trató de hacer una trastada a un taxista a un casino. Allá el taxista le rompió Él la cara. necesita ayuda, él está enfermo. A los Ok. 2 o 3 días, ahí yo veo que la situación está grave. Pido mis días en mi trabajo, me siento chévere a hablar con él me reempujó, se fue. Cuando llaman del hospital, que él se cortó las venas en un baño de un casino. En un baño de un casino. En un baño de un casino. De un casino. O sea, todo era en el casino. Todo era en el casino. Muy y bien. ahí fue que esto se tornó malo. Claro. Porque ahí es que ellos comienzan a acosarme. Voy al supermercado y ¿sabe lo que me dice el mafioso? ¿Qué tú haces comprando tanto si tú tienes deuda? Increíble, señora. No, O imagínate sea, tú. yo nunca he jugado lotería, yo no tengo No, deuda, no, yo no he no, cogido no, yo dinero, sé, no juego yo sé. casino. Sí. Y no puedo ir al supermercado a comprar porque yo tengo deudas. Comiéndotela y bebiéndotela sin haber hecho nada. Sin tú. haber hecho Ya. nada, correcto. Hacemos un corto receso. A la vuelta, Lauri responde a la demanda. ¿Alguna vez te ofreció a ti como pago? Nos apuntó con una pistola y le dijo, o pagas o ella tiene sexo conmigo. ¿Y pagó? No pagó. No pagó. Caso cerrado.